Escalofriantes legados ocultos de Oaxaca, dos historias siniestras reveladas que aterrarán tu alma. La niebla se arrastraba por las calles descuidadas del barrio de Clara, envolviendo cada rincón en un manto de misterio y terror. Esa madrugada, su corazón latía con fuerza, una señal de que algo andaba mal. Él viene por nosotros, susurró el eco de esas palabras en su mente, como un retumbar de campanas que anunciaban desgracia. Clara, madre soltera de 32 años, solo quería proteger a su hijo Luis de las sombras que parecían tener vida propia. Sin embargo, su amor no era suficiente, la pesadilla se acercaba. Mientras ella trabajaba largas horas en el pequeño restaurante, mantenía a Luis ocupado con historias de su abuela, llenas de magia y folclore. Pero esas historias, que antes eran un refugio, comenzaron a cobrar un matiz siniestro cuando los rumores sobre desapariciones de niños se hicieron más frecuentes. Un día, cuando regresó a casa, encontró un mensaje anónimo en su teléfono. No dejes a Luis solo, hay un extraño entre nosotros. La adrenalina le recorrió el cuerpo, no había nada más aterrador que sentir que el peligro acechaba sus pasos. La atmósfera cargada de su hogar se volvió opresiva. Con cada noche que pasaba, el inquietante miedo se acentuaba. Escuchaba los susurros de sus vecinos, miradas furtivas en la oscuridad, el silencio que se convertía en un grito sordo. Clara comenzó a sentir cómo la confianza se desvanecía. Despertando a Luis en medio de la noche, lo veía con ojos aterrados, el niño gritaba que él iba por ellos. El sudor se deslizaba por la frente de Clara mientras cada pesadilla unía más el destino del niño con el de las víctimas. ¿Y si el extraño realmente era alguien de su propia comunidad? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras buscaba respuestas, Clara se sumergió en las leyendas que su abuela le contaba. Historias que hablaban de un espíritu que devoraba la inocencia de los niños. En el mercado local, oyó sobre un amuleto que prometía protección, pero su oscuro legado llenaba de dudas a quienes todavía creían en él. Es solo una superstición, murmuraron algunos vecinos, entre risas nerviosas y miradas nerviosas. Con el tiempo, la tensión creció. Estaba convencida de que la verdadera amenaza estaba más cerca de lo que pensaba. Lo que antes eran cuentos de miedo se transformaron en una cruda realidad. Clara sintió cómo la desesperación crecía en su pecho. Las sombras parecían moverse, como si el aire mismo estuviera cargado de un peligro latente. Una noche, al mirar por la ventana, vio una figura oscura al final de la calle. Su corazón se detuvo. No podía ser una alucinación, él estaba ahí. ¿Era el depredador, o simplemente su mente jugando trucos? Mientras el silbido del viento en la noche se convertía en un grito ensordecedor, Clara supo que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Y, en ese momento de mayor vulnerabilidad, escuchó un golpe en la puerta. Una sombra se cernía sobre su hogar, acechando detrás de la vulnerabilidad que ella había estado sosteniendo. Clara tomó aire, ¿sería él? ¿Estaba a punto de perder todo lo que amaba? La respiración de Clara se aceleró mientras el golpe en la puerta resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Se acercó lentamente, el sudor frío le empapaba la espalda. ¿Quién es?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme, aunque el temor se filtraba como un veneno. No hubo respuesta, solo el chirrido del viento como un lamento lejano. Clara se armó de valor y miró por la mirilla. Allí, en la penumbra, la figura oscura la contemplaba, su rostro oculto en la sombra. La piel se le erizó. No era el momento de ser valiente, debía proteger a Luis. Luis, ven aquí, llamó, semiocultándose detrás de la puerta, mientras su mente giraba frenéticamente. ¿Podría ser el extraño? El que los rumores decían que andaba por ahí, robando a niños inocentes.
Mientras su corazón palpitaba, escuchó que la figura se movía, un rasguño sonó en la puerta, como si alguien intentara abrirla. Clara agachó la cabeza, reteniendo el aliento. «Mamá», gritó Luis desde su habitación. Su voz era un eco de puro pánico. Clara sintió su corazón romperse. Debía salir, debía hacer algo. Desnudó su mente de miedo y echó un vistazo a la habitación. En el rincón, el viejo amuleto de su abuela colgaba de la pared. Tantas veces ella había dudado de su poder, pero en este instante se sintió atraída hacia él. Tomó el amuleto entre sus manos y se lo colgó del cuello, comenzando a murmurar una plegaria que había escuchado de niña. Las palabras fluyeron como un canto ancestral, un eco de esperanza que competía con el terror que la invadía. El golpe cesó. Un susurro rasgado se escuchó. Clara, la voz variaba entre un murmullo suave y un susurro amenazador, arrastrándose como un serpentín por los pasillos oscuros de sus pensamientos. Era familiar, y el atisbo de reconocimiento le hizo temblar. Algo le decía que su vida y la de Luis estaban en juego. Sin embargo, no podía permitir que el miedo se apoderara de ella. Juntó fuerzas y abrió lentamente la puerta, el chirrido agudo resonó como un grito. Ante ella, el extraño no era más que un hombre de aspecto desaliñado, con una mirada sombría, llena de desesperación. «Clara, necesito ayuda», murmuró, con la voz quebrada. Aquellos ojos, oscuros y hundidos, reflejaban un profundo miedo que la hizo dudar. «¿Ayuda? ¿Quién eres?», preguntó Clara, temblando al recordar las advertencias de los otros. No podía olvidarse de las leyendas, de las advertencias. A su alrededor, las sombras parecían susurrar secretos, informándole que abrir la puerta había sido un error. «Soy Mateo, el hermano de Elena, la niña desaparecida», se apresuró a decir antes de que ella pudiera cerrar de nuevo. «Sé quién lo hizo. No puedo quedarme aquí. Él viene por mí también». Las palabras hicieron eco en la mente de Clara. Él. Una ola de pánico se desató a su alrededor. El hombre se precipitó hacia su interior como un espíritu atormentado. A medida que cerraban la puerta, el aire se cargaba de presagios oscuros. Clara sabía que había cruzado una línea peligrosa. Las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse a través de las ventanas, pero la bruma seguía presente, envolviendo todo en su neblina y acentuando la sensación de que la pesadilla apenas comenzaba. Clara miró a Luis, que ahora intercambiaba miradas entre su madre y el extraño. «¿Quién es, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Un amigo», mintió Clara, sintiendo que cada palabra era un hilo de pánico que unía su destino con el del hombre que había cruzado su umbral. ¿Y si él estuviera más cerca de lo que todos pensaban? La tensión era palpable, y cuando el viento huyó, Clara supo que su refugio se había vuelto en su cárcel. No solo debía cuidar de Luis, sino también enfrentarse a un oscuro legado que amenazaba con devorar su vida. Justo cuando estaban en ese tenso silencio, un golpe resonó de nuevo, pero esta vez, más fuerte, más insistente. Clara y Mateo se miraron con terror. ¿Era él quien volvía? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el eco del golpe resonó de nuevo. Se aferró al amuleto, como si en él pudiera hallar fuerza para enfrentar el horror que se avecinaba. Luis, con los ojos llenos de angustia, se posicionó detrás de ella, ocultándose como un pequeño cordero que teme al lobo. «¿Quién es?», murmuró Luis, su voz temblando como una hoja en otoño. Mateo, que había estado inmóvil, ahora se movió hacia la pequeña ventana, asomándose con cautela. «No podemos quedarnos aquí», susurró, el miedo distorsionando su expresión. «Él encontrará la forma de entrar. No es como un ladrón común, es algo peor». «¿Qué quieres decir?». La voz de Clara era casi un hilito. «Escucha, esta casa está conectada a lo que sucedió con Elena. Si él quiere hacerse con nosotros, lo hará a través de este lugar». Antes de que Clara pudiera reaccionar, Mateo la tomó del brazo, llevándola a la sala. En la oscuridad de la estancia, la bruma seguía jugando a esconder los muebles. Las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia. «¿Qué sabes de lo que pasó realmente con ella?», preguntó Clara, tratando de no perderse en la tempestad de su propio terror.
Mateo respiró hondo. Lo último que recuerdo fue su grito: estábamos en el bosque, jugando. Nunca debimos ir tan lejos, pero nos arrastró el juego. Ella desapareció. Aún puedo oír su risa mezclada con el viento. Y luego el silencio. Cuando mis padres me encontraron, se habían llevado a Elena. Pero eso no es lo más aterrador que hay de aterrador. Clara estaba al borde del colapso. La incertidumbre de lo que había pasado la torturaba. Podía sentirlo. La desesperación, esa sombra oscura que respiraba en cada rincón. Antes de que el sol se ocultara, en las leyendas, se decía que algunos seres venían a reclamar lo que les pertenecía. Esa misma entidad se alimenta del miedo. No, no debes decir eso. Nos estás asustando, interrumpió Clara, sintiendo que su mente se nublaba con pensamientos terribles. Fue en ese momento que escucharon un susurro, un suave roce, como el de un aliento helado deslizándose sobre la piel. Soy yo, Clara. La voz era como un eco, una melodía que se desvanecía en la distancia. ¿Oíste eso? Luis se apretó contra su madre, y ella sintió el temblor de su pequeño cuerpo. Clara miró a Mateo, quien palideció. No, no puede ser. Sus ojos se volvieron a la puerta que parecía abrirse lentamente, como si un poder invisible empujara contra ella. Regresa, ordenó Mateo en voz baja. No puedes abrirlo. No puedes dejar que entre. El golpe de nuevo, más fuerte. Algo estaba tratando de entrar. Clara sintió que el aliento le faltaba y su instinto le decía que corriese, que huyera. Pero Luis estaba allí, atrapado entre el miedo y la curiosidad. Luis, ven aquí, le dijo, extendiendo la mano. Pero cuando las puertas finalmente cedieron, el viento entró como un látigo, formando un torbellino que hacía tambalear a Clara. En el umbral, la figura se definía, un rostro familiar, pero distorsionado por una risa siniestra. ¿Por qué no me has buscado, Clara? He estado esperándote. La voz reverberaba como un eco del pasado, aunque cada palabra estaba cargada de veneno. Clara palideció, su corazón se detuvo por un momento y el terror renovado invadió cada rincón de su ser. Su mente se negaba a aceptarlo, no podía ser ella. Elena, gritó Mateo, lanzándose hacia la sombra. Sin embargo, el aire se volvió helado, y Clara comprendió que habían cruzado un límite del que no habría regreso. Las sombras empezaron a acercarse, llenando la habitación, envolviéndola en una oscuridad que parecía reclamarla. El silencio se adueñó del ambiente y de pronto un grito desgarrador resonó, el de Luis. Mamá. En ese instante, Clara supo que la verdadera pesadilla acababa de comenzar y él había encontrado su camino. ¿Podrían escapar antes de que el oscuro legado reclamara lo que era suyo? La figura de Elena temblaba en el umbral, sus ojos vacíos y la risa retorcida escupía ecos de sus risas de la infancia. Clara se sintió atrapada en un torbellino de confusión y terror profundo. Se giró hacia Mateo, buscando una respuesta, pero él solo podía mirar, paralizado por el horror. Luis, gritó Clara, pero su voz se perdió en el aire gélido que parecía pasar a través de ellos. Las sombras danzaban, envolviéndolos en un manto opresivo. Con un movimiento desesperado, Clara tomó la mano de Luis y lo arrastró hacia atrás, alejando a su hijo del umbral que cada vez se hacía más real, más amenazante. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo, incapaz de apartar la vista de la figura que ahora los observaba con una sonrisa torcida. Debemos cerrar la puerta, dijo Clara, su voz era un murmullo lleno de miedo. El instinto de protección madre despertó en ella, pero las palabras parecían fluir sin lograr ser efectivas. Mientras avanzaban hacia la puerta, una ráfaga de viento gélido les golpeó, trayendo consigo un susurro que les heló la sangre. No se vayan, los necesito. La voz de Elena era un gancho que ataba sus corazones a la oscuridad, una llamada que resonaba en lo más profundo de sus mentes. No. No puedes tenerlo, no puedes tener a Luis. Clara gritó, intentando conjurar el valor que le faltaba. Tomó el amuleto que pendía de su cuello, apretándolo con fuerza, como si ese gesto pudiera protegerlos de lo que acechaba. De repente, Luis soltó su mano, corriendo hacia la figura desdibujada. Elena. Su voz era un canto inocente que retumbó como un eco en un cañón.
Clara sintió que se le partía el corazón, pero conocía la verdad, esa no era su hija. Mateo, en un intento de frenar al pequeño, se abalanzó hacia él. Pero el aire se espesó, y en un instante, la figura de Elena dio un paso al frente, obligando a Mateo a detenerse por la fuerza del miedo. ¿Por qué te has olvidado de mí? Estuve aquí todo este tiempo. Los ojos de Elena cambiaron, pasando de la desesperación a una furia incontrolable. Siempre has estado aquí, Clara. Un grito se escapó de Clara, no solo por lo que sucedía, sino por lo que ya había pasado. Las visiones de la noche que cambiaron sus vidas, la risa de Elena entre los árboles, el frío apretón al descubrir que nunca más volvería a escucharla. Debemos salir de aquí, suplicó Mateo. No podemos quedarnos. No hay vuelta atrás. Pero el grito de Luis resonó de nuevo, tirando de sus corazones, mamá. Ella me llama. El tirón descontrolado del niño fue suficiente para alejarlo de la figura, y Clara, en un impulso, se lanzó hacia él. El instante fue aterrador. Cuando Clara alcanzó a Luis, la figura de Elena se deslizó hacia ellos como un espectro, engullendo todo a su paso. Clara cerró los ojos, temiendo lo peor. Pero cuando escuchó una risa gutural y el rasguño de algo contra la madera, se dio cuenta de que el verdadero terror estaba en otra parte. Mateo, gritó cuando sintió que el frío helado de la figura la atravesaba, y en un giro de repentina desesperación, la puerta que pensaba había cerrado se volvió a abrir, y lo que estaba afuera ya no tenía rostro. «Huyamos». El eco de sus gritos llenó la habitación, mientras el viento arrastraba el vacío entre ellos. Clara se dirigió a la ventana, sin saber si aún había esperanza, pero un pensamiento fugaz se cruzó por su mente, ¿qué había más allá de la puerta? Lo que no sabían era que salir significaba llevar consigo el legado oscuro que lo ataba todo. Llevaba cada sombra, cada susurro de miedo. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Mateo se volvió hacia Clara, impasible. No podemos escapar de lo que ya hemos hecho, murmuró antes de mirar al suelo. La angustia llenó la sala, y cuando Clara intentó responder, un nuevo grito emergió, esta vez un grito diferente, un grito de alguien querido, alguien que nunca esperaron oír llamar. ¿Podrían reunirse con sus seres queridos o perderse en un abismo del que no retornarían jamás? La puerta se cerró con un retumbar y, cuando todo parecía haberse calmado, una nueva sombra surgió, ahora mucho más cercana. «Estoy aquí. He venido por ustedes». El murmullo se convirtió en un grito, y Clara, con el corazón encogido, supo que el último legado no había hecho más que comenzar. El aire se volvió tan denso que Clara sintió que le faltaba la respiración. La nueva sombra se proyectaba sobre ellos, difusa y amenazante, como la sombra de lo que alguna vez había sido una vida normal. «He venido por ustedes», resonó de nuevo, pero la voz ahora tenía un tinte de dulzura siniestra que le heló la sangre. «¿Por qué no puede desaparecer? ¿Por qué no se va?», murmuró Mateo, mientras retrocedía, buscando una salida, una luz que los guiara hacia un lugar seguro. Luis, todavía congelado por la fascinación que le provocaba la figura de su hermana ausente, no dejó de mirar a la sombra. «Luis, ven aquí». Clara le gritó con la voz temblando. Pero él solo sonreía, como si la figura estuviera tejiendo una mágica red a su alrededor. Clara sintió que el suelo se movía debajo de ella, como si la casa misma estuviera viva y en su contra. «Elena, no eres Elena», Clara tocó su amuleto una vez más, deseando que su amor pudiera romper aquel hechizo. ¿A quién le quieres creer, a una madre enloquecida o a una hermana que solo quiere estar contigo? La figura de Elena alzó los brazos lentamente, como si buscara rodear a Luis en un abrazo eterno. Clara apretó los dientes, dispuesta a luchar incluso contra lo imposible. «Él no es tuyo». «Nunca lo será», dijo, pero sus palabras parecían desvanecerse en la oscuridad. De pronto, una serie de knacks resonó en las paredes de la casa, impactos sordos que sonaban cada vez más intensos. Era como si algo, o alguien, estuviera ansioso por entrar. «No puedes mantener las puertas cerradas para siempre, Clara», susurró la figura, y tras sus palabras, el eco se transformó en un lamento profundo que atravesó la mente de Clara, desenterrando recuerdos olvidados. Una imagen se dibujó en su cabeza, oscura y retorcida,
Elena jugando con Luis en el jardín, riendo mientras la luz del sol los envolvía. Sin embargo, como un abuso del tiempo, la imagen se torció, convirtiéndose en un grito ahogado que llenó el aire, recorriendo sus venas con un terror palpable. No. Clara rompió el contacto visual con la figura y buscó la mano de Mateo, quien parecía más distante que nunca, atrapado en sus propios recuerdos. Mateo, ven. La desesperación empujó sus palabras, pero la figura de Elena se interponía, burlándose de su angustia. El viento arremetió de nuevo, llevándose consigo murmullos ininteligibles, como ecos de almas perdidas. Entonces, la sombra de Elena se volvió aún más sólida y más amenazante. Solo quiero que estés junto a mí, Luis, decía, y en sus ojos vacíos Clara no vio la tristeza de una hermana, sino el vacío insondable del abismo. Luis, por fin, retrocedió un paso. Mamá, pero su voz no era de desobediencia, era confusión pura. Entonces, en un momento de claridad, se giró hacia su madre. ¿Por qué no podemos quedarnos? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Porque eso es lo que ella quiere, hijo. No podemos quedarnos. Fue un grito, pero sonó como una súplica que vagaba desesperadamente en un océano de incertidumbre. Mateo, casi a sus espaldas, se movió para acercarse a Clara. Debemos buscar la verdad. Su tono era más fuerte, más decidido, como si finalmente rompiera el hechizo. La verdad sobre Elena. Quiero saber qué sucedió realmente. No es seguro, replicó Clara, sintiendo que el pánico creciera como un monstruo dentro de ella. Pero la mirada de Mateo, una mezcla de desafío y desesperación, la hizo dudar. Los gritos aumentaron en intensidad, reverberando en la oscuridad de la habitación. Clara, de corazón agitado, entendió que la única forma de liberarse de esta pesadilla era abrir la puerta a lo que habían estado ignorando. Estamos listos para enfrentar lo que venga, dijo de repente, digna y firmemente, mientras el frío en la habitación parecía volverse más denso. Un súbito silencio cayó sobre ellos, colocado como un telón de fondo oscuro. Cuando Mateo avanzó, dispuesta a seguirle, la sombra se agigantó aún más. Nada de lo que has vivido ha sido un error, susurró la figura, y entonces, el eco resonó. Como un retumbar terrible en sus corazones la sutil amenaza de lo que vendría a continuación. ¿Qué los convirtió en lo que son? ¿Tan solo sus miedos? La verdad duele, y la puerta hacia ella ahora está abierta. El frío repentino pacificó por un breve instante la tensión en el aire. Pero Clara y Mateo sabían que la batalla apenas comenzaba. La oscuridad rodeándolos brilló con una luz antinatural, y en ese instante, una nueva sombra se perfiló en la esquina, esperando, acechando. ¿Qué más estás escondiendo? Clara gritó, sintiendo que el terreno se desdibujaba bajo sus pies. Y en el eco de la pregunta, un eco aún más profundo surgió: ¿alguna vez se irán de aquí? Las preguntas flotaban como fantasmas, y una nueva historia iba a escribirse, cargada del terror que apenas comenzaba a desnudarse ante ellos. La oscuridad creció a su alrededor, como si la casa misma intentara engullirlos. Clara sintió un helado escalofrío correr por su espalda mientras trataba de aferrarse a la realidad. Mateo, no podemos quedarnos aquí. Debemos salir. Su voz temblorosa apenas lograba atravesar el peso de la atmósfera densa y opresiva. Pero Mateo no se movió. Sus ojos estaban fijos en la sombra, como si la figura estuviera atrayéndolo hacia un abismo desconocido. La verdad debemos descubrirla, murmuró. Había un fuego en su mirada, un deseo casi irracional de confrontar el horror que se cernía sobre ellos. ¿Elena qué le pasó realmente? Clara sintió como su corazón latía desbocado. Mateo, ya no es ella. Escúchame. Pero su súplica se perdió en la niebla de recuerdos que envolvía a su amigo. La figura de Elena sonreía desde las sombras, un gesto cálido que perforaba la incertidumbre de Clara. Luis, necesitamos moverte ya, dijo Clara, tratando de captar la atención de su hijo, que seguía cautivado por la ilusión de su hermana. Es un truco. No puede ser tu hermana, ella está muerta. Las palabras estallaron con la desesperación de una madre que se negaba a perder a su hijo por segunda vez.
La sombra recordó la forma de Elena, pero cada vez que Clara trataba de asociar su dulce voz con la de su hija, sentía que un frío abrazo la envolvía. Luis comenzó a caminar hacia la figura, y Clara sintió que el tiempo se detenía. No, Luis, no te acerques, gritó, sintiendo que la desesperación alcanzaba un nuevo pico. Una risa tenue resonó en la sala, y la figura pareció expandirse, llenando el espacio con una oscura energía. ¿Por qué los temores de tu madre te retienen, Luis? Aquí, con tu hermana, siempre estarás a salvo. La voz se convirtió en un canto hipnótico, mientras cartas de una baraja olvidada caían a sus pies, imágenes de Elena en momentos felices. Te quiero, dijo Luis, la confusión en su voz se planteó como un eco. Apexaba entre el amor y el miedo, navegando en un mar de traiciones invisibles. Clara se lanzó hacia él, su corazón en llamas. Recuerda lo que somos. No dejes que esta sombra te engañe. Y en ese instante, un relámpago iluminó la habitación, revelando una visión escalofriante. Elena no estaba sola. Siluetas de niños más allá de los límites de la oscuridad sonreían maléficamente, sus ojos vacíos resplandecían con una letanía de sufrimiento y caos. Siempre habrá un lugar para ti en esta familia, dijo la sombra, extendiendo sus brazos como si quisiera atraer a todos hacia el abismo. Es un engaño. Clara gritó, sintiendo que el aire se hacía más espeso. Debemos recordar. Los recuerdos son la clave. Recordó la historia que su madre le había contado, el oscuro secreto de la familia, un pacto olvidado que había tomado a Elena. Sin saber por qué, Clara sintió una chispa de esperanza. El pacto debemos revertirlo. Los movimientos de la sombra se tornaron erráticos, como si algo la perturbara. Clara tomó la mano de Mateo y con un esfuerzo sobrehumano, tiró hacia su hijo. Luisa, ven aquí. Lucha. No estás solo. El grito rompió el hechizo momentáneamente, provocando que la figura de Elena temblara con rabia, revelando el verdadero horror detrás de su rostro. El ambiente estaba cargado, y el pánico comenzó a ascender. Una intensa bruma atravesó la sala mientras un lamento resonó, pulsando con la violencia de algo ancestral que anhelaba ser liberado. Las luces temblaron y parpadearon, iluminando brevemente la habitación llena de sombras inquietantes. Si no regresan, terminarán como ella, advirtió la última figura con un eco sombrío. Clara supo entonces que la figura no estaba hablando solo de su hija, sino de todos ellos, de las consecuencias que vendrían si no elegían enfrentarse a la oscuridad. Un susurro repentino atravesó el aire. La verdad está al borde. Solo un sacrificio puede ahorrar lo que queda. Clara sintió la presión del tiempo, sabía que cada segundo contaba. Mateo, tenemos que actuar. No podemos dejar que nos atrape. Pero la sombra se jactaba al borde de deslumbrar. Una risa maníaca reverberó y el frío apretó el pecho de Clara, interfiriendo con su aliento. Solo quedaba una elección, y se acortaba el tiempo. Todo se quedaba en silencio, la oscuridad parecía esperar, como un animal acechante. ¿Qué estás dispuesto a dar?, retumbó la voz de la sombra, mientras las figuras de los niños se lanzaban hacia Clara y Mateo, como aves de rapiña a su presa. Clara sintió que el suelo se partía, la pregunta la atormentaba. ¿Están dispuestos a perderlo todo? ¿Incluso a sus propios hijos? Días enteros llenos de sufrimiento, recuerdos y sacrificios vagaban en su mente. Y a medida que la sala se tiñó de un azul anhelante, un grito desgarrador rompió el aire. ¿Qué estás dispuesto a perder? El eco resuena en la habitación y Clara comprendió que su camino había culminado dejándolos colgando al borde de la desesperación. ¿Qué secreto estará dispuesto a liberar? ¿Qué horror está por salir? Clara sintió que su corazón se desbocaba al escuchar la pregunta. El eco resonaba en sus tímpanos, cargado de una promesa oscura que erizaba su piel. Miró a Mateo, y en sus ojos se reflejaba la misma mezcla de determinación y miedo. No podemos dejar que se lo lleve, exclamó, aunque su voz temblaba. La imagen de su hija, envuelta en sombras, seguía llamándola desde el abismo, pero Clara sabía que debía resistir. Con un grito ahogado, Luis comenzó a llorar, sus ojos llenos de confusión y miedo. Mami, no quiero dejarla. Las lágrimas corrían por su pequeño rostro,
y era una visión desgarradora. Luis, hay que irnos. Tú no eres un sacrificio. Clara apretó la mano de su hijo, sintiendo que el frío de la oscuridad se iba filtrando a su corazón. La figura de Elena se retorció en la penumbra, su voz resonando como un canto antiguo, siempre habrá un lugar. Ven, hermano, aquí estás seguro. Clara sintió que la paz que pretendía transmitir su hija era un veneno que suavemente se colaba a través del aire. La sombra comenzó a reírse, un eco repulsivo que reverberaba contra las paredes, burlándose del sufrimiento del grupo. ¿Un sacrificio? ¿Para salvar a quién?, gritó Mateo, sintiendo que el terror lo consumía. Lo que estás ofreciendo ni siquiera es real. Pero la sombra se mantuvo, implacable, burlándose de sus esfuerzos mientras la luz parpadeante proyectaba figuras inquietantes a su alrededor. ¿Queréis saber la verdad? La voz se hizo un susurro suave, casi acogedora, pero Clara sabía que no había nada de cálido en esa oscuridad. El pacto, la traición, todo comenzó aquí. Todo será revelado si se atreven a dar lo que más quieren. Las figuras de los niños palpitaban, acercándose cada vez más, emanando un poder hipnótico que pretendía devorar la voluntad de los tres. La verdad no se compra con sacrificios. Clara gritó, luchando contra el terror que intentaba llevarse la razón. Su mente viajaba a la historia contada por su madre, un pasado oscuro que nunca había querido enfrentar. Mateo, ¿te acuerdas de lo que nos dijo la abuela? El pacto se puede romper sin perder a nadie. La sombra pareció tambalearse, como si la mención del antiguo oscuro secreto la inquietara. Clara sintió que había tocado una fibra sensible. Confiando en su instinto, se dirigió a la imagen de su hija. Elena. No eres un sacrificio. Eres parte de nosotros, de nuestra historia. Te traemos de vuelta. El ambiente se estremeció, y el aire se llenó de una energía cruda. Las luces chisporroteaban, como si la casa estuviera misma resistiendo el llamado de la sombra. Luis, sintiendo el cambio, dio un paso hacia adelante. Quiero a mi hermana, gritó, luchando a través del dolor y el miedo. No. No puede ser. Clara y Mateo supieron, en un instante desgarrador, que la inocencia de Luis también era un objetivo. La figura de Elena se tensó, alargando la mano hacia él, y el ambiente se volvió casi palpable. Lowell, dijo la sombra, con una risa que resonó como campanas funerarias. Esta familia no puede escapar de su destino. En ese momento, la habitación se llenó de una luz brillante, casi cegadora, como si la casa misma estuviera desgarrándose entre dos mundos. Clara sintió un golpe en su pecho, una conexión profunda con su hijo, un amor inconmensurable que podía enfrentar hasta la oscuridad más densa. Por encima de todo, somos familia. No permitiremos que este horror nos separe. Mientras terminaba de pronunciar esas palabras, un colapso de sombras estalló a su alrededor. La figura de Elena comenzó a desvanecerse, la risa oscura convirtiéndose en un grito desgarrador. Y en ese instante, la visión de decenas de sombras perdidas se unió a la de su hija, cada una clamando, ansiosa por ser liberada. Su propio pasado buscándola, deseando volver a ser vivas. El aire se volvió irrespirable, y Clara supo que tenían solo un momento antes de que la sombra reclamara su precio. ¿Qué estás dispuesta a hacer para salvarte? Dejar a tu hijo atrás, resonó la voz, mientras giraba en un eco tortuoso que podía romper. Su hogar. La luz y la oscuridad bailaron entre sí. El último grito de Clara se perdió en el caos, mientras un nuevo horror se desplegaba ante ellos. ¿Estás preparada para enfrentar lo que se oculta en las sombras de tu familia? El brillo cegador estalló, cortando la negrura como un cuchillo afilado. Clara sintió que una ola de pánico la envolvía, un frío helado que se extendía desde su pecho hasta las puntas de sus dedos. La empujaba hacia adelante, hacia la figura desvanecida de su hija. Elena, gritó, pero su voz se desvaneció en el bullicio de una risa oscura. La sala retemblaba, como un animal herido, atrapado entre dos mundos. Clara. La voz de Mateo interrumpió la confusión. Con su rostro pálido como la cera, luchaba contra las sombras que se agitaban a su alrededor. Tenemos que hacer algo.
Las palabras apenas salieron de sus labios cuando el aire se volvió aún más denso, como si se arremolinara alrededor de ellos. Clara miró a Luis. Su hijito estaba a su lado, mirándola con ojos grandes, llenos de miedo. «Mami, estoy asustado», dijo él, su voz temblando. Un rayo de dolor atravesó el corazón de Clara. «No te preocupes, mamá está aquí», le prometió con angustia, sabiendo que la protección de un niño nunca es suficiente contra lo que acecha en la oscuridad. La figura de Elena se movía en la penumbra, la neblina de sombra sugiriendo su presencia. «Ven, madre. Siempre hay un lugar para ti, un lugar donde la oscuridad te abrazará». La voz era un canto seductor, tan familiar, pero Clara sabía que era una trampa. «No, Elena, eso no eres tú. Eres mi hija. ¿Vas a perderla por el miedo, Clara?». La sombra pareció estirarse, tomando forma de un monstruo grotesco. «¿Te atreverás a enfrentar la verdad?». Con cada palabra, la presión crecía, como si 1000 manos invisibles la estrangulasen. Clara cerró los ojos un instante, recordando la advertencia de su madre sobre los pactos antiguos. La historia de su familia, llena de secretos, como una herencia maldita que llevaban sin saberlo. El eco de risas lejanas llenó el aire. «Siempre querrás escuchar la verdad, pero la verdad viene con un precio», cantó la sombra. Clara sintió que su mente giraba, luchando entre el amor por su hijo y la culpa por haber dejado que todo sucediera. «No puedes. Ninguna de estas sombras tiene poder sobre nosotros». Luis la miró. «Mami, ¿eso es cierto?». Sus pequeñas manos estaban heladas, Clara pudo sentir su temor palpitante. «Por supuesto», le respondió, tratando de infundir confianza en su voz. «Siempre seremos más fuertes. Juntos lo somos». «Entonces, ¿cómo vas a luchar?». La sombra se cernía sobre ellos, flotando en el aire. «¿Te atreverías a arriesgarlo todo?». Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, creando una especie de baluarte alrededor de Clara y su familia. Ella podía sentir la verdad empujando del otro lado, como un mar revuelto, deseoso de sacar los secretos a la superficie. Se dio cuenta de que para romper el ciclo de terror, tenía que enfrentar lo peor de su historia y traer a la luz incluso los detalles más oscuros. «Enfrentaré lo que deba enfrentar», declaró con firmeza. «No se trata solo de mi libertad, sino de la tuya, de la nuestra». La risa de la sombra se volvió aguda, casi frenética. «¿Te arriesgarías a perderlo todo, Clara? ¿Pagarías el verdadero precio de tus acciones?». Sin aviso, el ambiente cambió. La habitación se sintió más pesada. Clara se sintió despojada de su valentía, como si las sombras comenzaran a desgastarla. «Luis, afírmate a mí», gritó, mientras el espacio a su alrededor se convertía en un abismo, un lugar lleno de eco en su dolor y arrepentimiento. «Nunca te dejaré ir, hermana», exclamó Luis con fuerza, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. La sombra se arqueó, transformándose en una figura masiva y espeluznante. «Esta es la última oportunidad». El aire vibraba con la amenaza, y Clara supo que el momento de romper el pacto había llegado. Pero la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Qué tendría que perder realmente para ser libre? Las luces comenzaron a apaciguarse, mientras Clara contemplaba su destino. Las sombras rugieron, listas para cobrar lo que era suyo. Todo se volvió un torbellino de gritos y murmullos fugaces. «Lo sabremos pronto, Clara, ¿estás lista para descubrir los oscuros secretos familiares que te han limitado tanto?», resonó la voz en su mente, acariciando sus pensamientos. Lo inevitable estaba a punto de suceder, y el horror podría ser más palpable que nunca. El aire se tornó espeso, casi como si estuviera respirando la propia ansiedad que emanaba de los cuerpos petrificados de Clara y Luis. Las sombras parecían susurrar entre sí, su risa resonando como ecos de almas perdidas. «Veterana de la oscuridad, ¿estás lista para hacer frente a la verdad?», exclamó una voz, retumbando dentro de su mente. Clara apenas podía pensar con claridad. Cada flecha de sus recuerdos la golpeaba con fuerza, la ausencia de su padre, la misteriosa desaparición de su hermana y las advertencias veladas de su madre. Ahora, esas memorias marcaban el camino hacia un horror que jamás imaginó.
No permitiré que eso me domine, murmuró, más para convencerse a sí misma que para la sombra que la acechaba. Luis se aferró a su mano con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba, el frío del terror lo había atrapado. Mami, ¿dónde está Elena?, preguntó, su voz era un hilo de desesperación. Clara sintió que su corazón se rompía en pedazos. Pronto la traeré de vuelta, cariño. Te lo prometo, le dijo, en un intento de infundir valor que ella misma no poseía. La sombra se contorsionó delante de ellos, asomando un rostro distorsionado que recordaba a Elena. «Tu Blend, Clara». La sangre me llama, murmulló, y las paredes de la habitación comenzaron a vibrar, como si la casa misma respondiera al llamado de esa entidad oscura. En ese momento, Clara comprendió que su familia había estado atada a un antiguo pacto, uno que había costado más de lo que entendía. «No», gritó, su voz resonando en el abismo. «Ya no más. Si es necesario, enfrentaré la verdad. Revélame lo que escondes». La sombra se detuvo, su risa apagándose de golpe. «¿Qué tan lejos llegarás por amor? ¿Qué sacrificarías por recuperar lo que has perdido?» La figura se expandió, liberando un hálito helado que envolvía a Clara y a Luis. En un instante, los secretos familiares comenzaron a fluir a su mente. Nombres olvidados, historias de traiciones y pactos oscuros que se habían transmitido de generación en generación. Las visiones continuaron, como un torrente imparable. Ventanas a un pasado ensangrentado, donde su abuelo entrenaba a su familia en rituales horrendos, invocando seres de otras dimensiones. Clara primero sintió asco, luego una extraña compasión. Era un ciclo aterrador que parecía atraparla sin escapatoria, y su corazón latía con fuerza, marcando el ritmo de su lucha interna. «Mamá. Yo no quiero esto», Luis interrumpió sus pensamientos, su voz llena de miedo. Clara miró hacia él, viendo la angustia reflejada en sus ojos. El tormento en su pequeño rostro hizo brotar una oleada de coraje dentro de ella. «Luis, ¿recuerdas las historias que contábamos sobre los superhéroes? Ellos nunca se rinden. Vamos a luchar también». La sombra se encrespó y un sonido gutural surgió de sus labios. «La oscuridad te ha mencionado, pero solo puedes liberarte si dejas ir lo que amas». Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, el bullicio de risas resurgía, cada una como dagas en su piel. «¿Qué quieres decir?», retrucó Clara, quebrándose bajo el peso de la incertidumbre. «¿Estás lista para el sacrificio, Clara? ¿Estás dispuesta a perder lo que te define para salvar a tu hija?» Clara quedó paralizada, la pregunta colgando en el aire como un lamento. En su corazón, sabía que había un precio que pagar, pero el costo era inimaginable. «Si tengo que sacrificar mi historia, que así sea», respondió, atando su destino al de su hijo. La sombra la rodeó, apretando su presencia como un abrazo mortuorio. «Este es el comienzo, Clara. Todo lo que deseas está al lado de una sombra donde el miedo abraza con ternura». En ese instante, la luz se apagó por completo, dejándolos a merced de la oscuridad. Clara sintió que su cuerpo era arrastrado, y entonces, todo se volvió borroso. «Ahora, escoge», resonó la voz en su cabeza, y la presión aumentó como un grillete apretado alrededor de su ser. Un nuevo y aterrador secreto golpeó su mente como un torrente. ¿Cuánto realmente estaba dispuesta a sacrificar para recuperar lo que una vez había perdido? El silencio se tornó ensordecedor mientras la oscuridad aguardaba respuestas. La sombra, satisfecha, sonreía en la penumbra. «Lo sabremos pronto, Clara. ¿Estás preparada para enfrentar el legado oscuro que ha atormentado a tu familia por siglos?» La penumbra se intensificó, creando un vacío que parecía devorar la esperanza misma. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras la sombra se cernía sobre ella, el aire se hacía denso como un mar oscuro, y las imágenes del pasado comenzaron a manifestarse en su mente. Recuerdos desgarradores y secretos familiares atormentadores la oprimían, empujándola al límite de su resistencia. «No puedo», gritó Clara, luchando contra el yugo de la sombra. «No voy a dejar que me controle. Te enfrentaremos, juntos, como familia». Con ese juramento, evocó el amor que sentía por Luis, su pequeño ancla en el abismo de terror.
El entorno se estremeció, como si la casa respirara, su esencia viva al recordar los sacrificios que sus antepasados habían hecho. Las muralletas vibraron con susurros que invocaban sombras del pretérito, cada una un eco del miedo ancestral que había permeado su linaje. Pero Clara se mantuvo firme, sabía que solo la verdad podría liberarlos. Lo sé ahora, lo sé, murmuró, recordando las advertencias de su abuela. El legado oscuro nunca había sido solo una historia. Era una maldición que había sido pasada de generación en generación, como una herencia de dolor que ya era hora de romper. Es hora de que la verdad se revele, gritó Clara, mientras levantaba el amuleto de su abuela, sintiéndose empoderada por sus raíces. No seré un sacrificio. Jamás. Las palabras resonaron en el aire y, de repente, un destello de luz estalló a su alrededor. La sombra pareció tambalearse, la risa distorsionada se convirtió en un grito de ira. No puedes. Todo lo que has amado será consumido si no cedes, se retorció la figura ominosa. Pero Clara, fundiendo su amor por Luis con la fuerza de las generaciones pasadas, repitió con fervor, no. Yo soy más que un simple legado. Soy su madre. Con cada palabra, el amuleto comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con una luz cálida y protectora. Las sombras que antes parecían invencibles comenzaron a disiparse, dejando un rastro de desconfianza en sus rostros vacíos. Clara sintió como el poder de sus ancestros la envolvía, como cada sacrificio, cada lágrima, era ahora una ola de fortaleza que surcaba su ser. Luis, observando la transformación de su madre, se unió a ella. No te dejaré, exclamó, aferrándose a su mano con una certeza que iluminó sus corazones. Juntos somos fuertes. Mientras unían sus fuerzas, la luz emanada por el amuleto se convirtió en un faro, empujando la oscuridad hacia la esquina más lejana de la habitación. Los ecos del pasado comenzaron a desvanecerse, y los recuerdos de dolor se transformaron lentamente en un murmullo de redención. La sombra se retorció, gritando con un dolor visceral, pero Clara y Luis no retrocedieron. Nunca más seremos prisioneros de este legado, gritó Clara, su voz resonando con la autoridad de las generaciones. Hubo un silencio momentáneo, como una pausa en el tiempo, mientras la sombra se disolvía en un vórtice de angustia. Poco a poco, la luz iluminó cada rincón, desvaneciendo las sombras que habían atormentado su hogar por demasiado tiempo. Finalmente, Clara tuvo la claridad para mirar en sus ojos. En medio del tumulto, le habló a la figura que una vez fue su hija. Te encontraremos, Elena. Te llevaremos de vuelta a casa. No importaba cuán profundo estuviese el dolor, con las manos entrelazadas, avanzarían para sanar como familia. Cuando la luz brilló al máximo, la figura de Elena emergió entre el resplandor. No era la oscura abominación que habían visto antes, ahora llevada por la esencia del amor, su rostro mostraba la luz que había perdido. Mamá dijo en un susurro que resonó en el alma de Clara. Te traemos de vuelta, prometió Clara, sintiendo que el nudo en su corazón comenzaba a deshacer, mientras la verdad liberadora se entrelazaba con el amor incondicional. Las sombras finalmente se desvanecieron por completo, y el hogar recuperó su calidez. El médico de la oscuridad había sido derrotado, y aunque el sacrificio había sido grande, algo nuevo había brotado, un vínculo más fuerte que el temor, un amor que cambió el curso de su historia. Al amanecer, Clara miró a Luis y a la imagen de una Elena renacida. Sabía que el pasado siempre estaría presente, pero ahora podían enfrentarlo con luz y valentía. «Mamá», exclamó Luis, feliz de que todo había vuelto a la calma. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Las lecciones del pasado los habían transformado, permitiéndoles tejer su propio futuro. La bruma de la sombra se había evaporado, y con ello, la promesa de que un nuevo legado, uno de amor y valor, los acompañaría siempre. Mientras se disponían a salir, Clara sintió el peso de un antiguo recuerdo deslizarse por su mente, recordándole que, a pesar de los horrores vividos, la luz siempre había estado dentro de ellos, esperando ser despertada. Está bien, ahora vamos a vivir, dijo Clara, el aliento fresco de un nuevo día fluyendo con fuerza mientras emprendían el camino hacia su nueva vida, dispuestos a enfrentar todo lo que les deparara el futuro.
Pero era un futuro repleto de oportunidades, repleto de amor, y nunca olvidaría el poder que conllevaba la verdad. Y así, cada paso que daban se convirtió en un eco de esperanza, un recordatorio de que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. No esperes más, necesitas suscribirte ahora mismo. Haz clic en el botón de like ahora mismo para que el algoritmo se enamore de nosotros y nos ayude a seguir creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que sentiste con este desenlace inesperado. Y recuerda, cada historia merece ser compartida, así que comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es clave para que sigamos trayendo más contenidos cautivadores como este.